Hoy ya no hay spots, maestro Zárate. Ajá. ¿Cómo está? Muy buenos días. No, pero yo creo que llegamos finalmente a 3 días del proceso electoral en un ambiente caracterizado, yo diría, por el hartazgo de la ciudadanía con la clase política, con los partidos y naturalmente que esto puede tener que ver de alguna manera con niveles de no participación, de abstencionismo o incluso con el voto anulado, que es una manera de censurar y de reprobar a esta clase gobernante. Maestro Zárate, y aparte de violencia, ¿no? Sí, la cantidad de personajes vinculados con las campañas que han aparecido muertos, asesinados, sin contar todos estos actos vandálicos de la CENTE y demás, ¿no? Sí, yo creo que el escenario realmente de este proceso electoral es verdaderamente complejo y yo diría verdaderamente perturbador. Porque, por un lado, lo que hemos visto a lo largo de estos meses ha sido una campaña de lodo, una campaña sucia, en la cual lo que ha estado ausente básicamente ha sido las propuestas, la discusión seria, pero eso sería quizá lo menos importante. Al final de cuentas lo que tenemos es la concatenación de una serie de hechos que al final de cuentas contribuyen a generar esta sensación de irritación en muchos sectores de la sociedad y que tienen que ver con muchos hechos. Tienen que ver, por un lado, con el hecho de que la economía no haya crecido, que siga teniendo un desempeño verdaderamente mediocre. El Banco de México ha vuelto a reducir las expectativas de crecimiento de la economía, con la traducción que esto tiene en términos de empleo y en términos de precaria atención al tema de la pobreza. Pero es mucho más lo que tenemos, los escándalos acumulados en el grupo gobernante por el presunto conflicto de interés que involucra desde luego al presidente, al secretario de Hacienda, al secretario de Gobernación, etcétera. Este clima de violencia que menciona Carlos, que ha cobrado la vida de 21 políticos vinculados a los procesos electorales, es decir, más de una veintena de asesinados más, los intimidados, más los extorsionados. Las noticias del día de hoy refieren que inclusive en Michoacán, de nuevo, miembros del crimen organizado han llamado a los candidatos para leerles la cartilla. Así que este proceso se da en condiciones realmente muy inquietantes en muchas entidades de la República. Y creo que todo esto finalmente va a tener un resultado que vamos a ver en la noche del domingo, pero que va a depender mucho de la manera en que el electorado acuda a las urnas y emita su voto. Y solamente repasar muy rápidamente cuáles son los principales votos que ejercemos los mexicanos. Y yo diría que los partidos políticos más grandes confían en buena medida en lo que se llama el voto duro. El voto duro es, leales, ¿no? Así es, son los que no cambian de ninguna manera, más allá de quién sea el candidato, las propuestas mantienen su preferencia por un partido político. Por fortuna, el voto duro de ningún partido le alcanza para ganar la elección. Entonces, esa es una base, pero necesitan mucho más. Y entonces el elector vota de muy distintas maneras. Está el voto de castigo, está el voto en defensa propia, está el voto útil. Están muchas formas de votar que al final de cuentas van a decidir la elección. Muchos de los ciudadanos votan, diría yo, a lo tarugo, es decir, no tienen ninguna información, llegan frente a la boleta y emiten el voto casi por el que caiga, ¿no? Y finalmente hay un voto que es el voto reflexivo, que es el voto que reclama información, análisis, y lamentablemente creo que es el voto más marginal. Una elección muy disputada, ha ido creciendo la disputa en la mayoría de las entidades federativas. En 7 de las 9 gubernaturas hay una elección que se cierra con un pronóstico reservado. Y diría en conclusión que este domingo, que debería de ser una fiesta democrática, al final de cuentas va a ser un ejercicio del voto en condiciones de tiempo nublado y de incertidumbre. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y muy